La semana pasada habíamos hablado acerca de que Dios quiere sacarnos del desierto. Quiere que te mudes del desierto a una tierra productiva. Dios quiere que te mudes de un espacio seco, sin capacidad de producción, de un mundo sin esperanza, sin fe, a una tierra donde fluye la leche y la miel, que representa la prosperidad, la abundancia, el crecimiento, el propósito, el sentido de vivir. Y vemos a Josué como heredero, o como sucesor, mejor dicho, de Moisés, en esta empresa de poder llevar al pueblo de Dios hacia la tierra prometida. Moisés solamente quedó allí, del otro lado del Jordán, del lado del desierto, porque murió. Pero el sucesor, Josué, Dios le da la posibilidad de poder hacer esta empresa, de llevar al pueblo de Dios hacia la tierra que Dios les había prometido. Ahora, algo interesante es que Dios a Josué le encomienda semejante empresa, pero primero le dice: yo te voy a bendecir, te voy a dar lo que vos necesitas, pero necesito que hagas algo. Fíjense en el capítulo que vamos a leer ahora, en Josué 1, capítulo 1, en 3 ocasiones en el texto que vamos a leer, Dios le dice una y otra vez: esfuérzate y valiente. 3 veces se lo dice, para ser más exactos. Esfuérzate y sé valiente. Y cuando Dios nos da un camino, nos da un destino, nos da un propósito, Dios promete bendecirnos. Dios promete darnos los recursos. Dios promete darnos las herramientas que necesitamos, pero también espera de nosotros que tengamos una actitud. Y la actitud que tenemos que tener es esfuerzo y valentía. A veces tenemos la fantasía, una fantasía no bíblica, que cuando otros oran por mí, otros me bendicen, otros me dan una palabra y demás, que eso va a venir por sí solo, que yo no tengo que hacer nada al respecto. Y esto no es así. Cuando Dios te quiere bendecir y cuando Dios te entrega tierra en tus manos, es decir, cuando Dios te entrega posesión en tus manos, herencia en tus manos, espera de tu parte una actitud positiva, una actitud de esfuerzo, una actitud de movimiento, una actitud de decir: ¿qué hago con esto que tengo en las manos? ¿Qué hago con lo que Dios me dio? Y eso es lo que Dios le habla a Josué. Josué tenía que llevar a miles de personas hacia el destino, hacia el lugar donde Dios les había prometido. No era tarea fácil. Este pueblo había estado en el desierto de Israel, casi más de 1 millón de personas, quejándose todo el tiempo, murmurando de los líderes, murmurando de Dios inclusive, porque vivían una vida irresponsable. En el desierto no había cómo producir nada. En el desierto no había cómo crecer, cómo asentarse en ningún lado, porque eran nómades, andaban de lugar en lugar, poniendo una carpita acá, más allá otra carpita, y cada tanto cambiándose de lugar. No tenían arraigo, no tenían cimiento, no tenían dónde estar, no tenían propiedad. Ahora, vamos a leer la palabra de Dios. Josué capítulo 1, versículo 6, y vamos a leer del 6 hasta el 11. Y vamos a prestar atención a lo que Dios dice en esta palabra. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Decí conmigo: cuando Dios da una promesa, siempre la cumple. Pero el versículo 7 nuevamente Dios le dice a Josué, le dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, es decir, ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Presta atención a este versículo. Dios te dice: si querés que yo te bendiga,
No te dobles para un costado ni para el otro, como el cangrejo. Vos tenés que ir siempre al frente, hacia adelante. Miren qué interesante, porque cada vez que en la Escritura Dios da un mandamiento, o sea, cuando Dios te manda algo, generalmente, junto con el mandamiento, Dios te da una promesa. Es decir, si podés cumplir con este mandamiento, Dios no te lo deja solamente para que lo cumplas, sino que también te hace una promesa de algo que Él está dispuesto a cumplir. Entonces le dice a Josué, Josué, no te apartes de ella, o sea, de la ley de Dios, de la palabra de Dios. No te apartes ni a diestra ni a siniestra. A veces los seres humanos somos así como los israelitas en el desierto. Dios te da una palabra, Dios te dice cuál es la dirección para tu vida, cuál es tu propósito. Pero en el devenir de la vida empezás a inclinarte para un lado, te inclinás para otro. ¿Sabés cuál es el camino? ¿Sabés hacia dónde tenés que ir? Porque el Señor te lo dijo, el Señor te lo mostró en algún momento de tu vida. Pero vivís para un lado, vivís para el otro. Te corres para un lado y te corres para el otro, pero nunca vas hacia el frente. Decís junto conmigo, si quiero ser bendecido por el Señor, tengo que caminar hacia el frente. Es decir, escuchando la voz de Dios y siguiendo la voluntad de Dios. Porque cuando vos haces la voluntad de Dios, no hay oportunidad de ir para un costado o para el otro. Siempre vas al frente. Porque cuando haces la voluntad de Dios, lo que Dios te habla en el corazón, siempre vas a ir de manera correcta en la vida. Pero miren cuál es la promesa que el Señor le hace a Josué. Si vas derecho en tu vida, si haces lo correcto en tu vida, si vivís conforme a la voluntad de Dios, mira lo que Dios promete: para que seas prosperado en todas las cosas que emprendan. ¿Cuántos de nosotros que tenemos muchos años, tal vez en el Evangelio, hemos experimentado que cuando no hemos hecho las cosas bien, cuando no hemos torcido el camino, y tal vez nadie se enteró nunca, pero vos en tu corazón sabías que estabas haciendo mal las cosas, que no hacías la voluntad del Señor como Él lo pide? Y no pasa mucho tiempo que empezás a darte cuenta que las cosas no empiezan a funcionar, que las puertas empiezan a cerrar, que las situaciones comienzan a empeorarse, a complicarse. ¿Por qué? Porque cuando, siendo cristianos, no hacemos la voluntad del Señor, no caminamos hacia el frente, no vamos rectamente en nuestra vida, empezamos a doblarnos hacia un lado, hacia el otro, la bendición se corta, la unción se corta, ese poder interior que Dios te da se corta. Por eso el Señor te da esta promesa, te dice: si caminás rectamente, si vivís en la voluntad del Señor, todo lo que emprendas va a prosperar. Decí conmigo: si camino rectamente, todo lo que haga va a ser bueno, va a prosperar, porque esa es la voluntad del Señor. Seguimos leyendo en el versículo 8, miren, otro mandamiento, y dice: nunca se apartará de tu boca el libro de la ley, o sea, la palabra del Señor, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Dios le decía a Josué: Josué, si querés que las cosas funcionen, si querés que las cosas salgan bien, tenés que escuchar mi voz. Tenés que hacer las cosas a mi manera, no a tu manera. Tenés que hacer las cosas a la manera de Dios. Y cuando hagas esto, este mandamiento le dio el Señor a Josué. Y le da una promesa, ¿se acuerdan? Mandamiento y promesa. ¿Cuál es la promesa que Dios le da a Josué aquí? Le dice: para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Sí, decí conmigo: cuando ando derechito, las cosas me saldrán bien. Lo dice el Señor. Cuando estás dispuesto de corazón a hacer la voluntad del Señor, porque a veces somos así como los israelitas: Señor, no me gusta esto, no me gusta el otro, y me quejo del Señor, y me quejo de la iglesia, y me quejo de los hermanos, y me quejo del trabajo, y me quejo de todo, y murmuro contra todo. Y entonces el Señor te dice: ¿querés seguir así? Viviendo en el desierto, viviendo de carpa en carpa, viviendo sin tener ningún tipo de bendición y de felicidad interior.
¿Querés seguir viviendo así? Seguí así, quejándote, murmurando todo el tiempo, renegando de todo. Pero el Señor te dice, si estás dispuesto de una vez por todas de hacer mi voluntad, si estás dispuesto realmente a hacer lo que yo quiero para tu vida, aunque te cueste, aunque sea difícil hacer mi voluntad, yo voy a hacer que tu camino prospere y que todo te salga bien. Aleluya. Pero luego el versículo 9 vuelve a decir lo mismo. Escuchen, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Por tercera vez se lo dice. Repite el Señor nuevamente esto. Decí conmigo, esforzarse es aplicar fuerza. Hay momentos que tenemos que esforzarnos. Hay momentos que le tenemos que poner fuerza a la cosa para que las cosas funcionen. Pero también tenemos que actuar con valentía. Y luego dice el Señor, otra palabra más le dice, mire, mandamiento, no temas ni desmayes. Escuchen esto. Desmayar significa no tener firmeza. Cuando vienen las situaciones, porque cuando Dios te da una tierra, hay que trabajarla. Decíamos el domingo pasado que Dios te prometió una tierra de leche y miel, donde fluye la leche y la miel. Pero decíamos el domingo pasado que para tener leche hay que cuidar la vaca. Hay que darle de comer, hay que cuidarla. Hay que trabajar. Y para que pueda tener miel, tengo que enfrentarme con las abejas. Tengo que luchar. Tengo que esforzarme. Entonces el Señor dice, no temas ni desmayes. Es decir, no pierdas la firmeza. Hay gente que se cae de nada. Hay gente que ante la primera dificultad ya se olvidó del Señor, se enojó con Dios, con la iglesia, con todo el mundo y perdió la firmeza, desmayó, se cayó y vuelve a empezar una y otra vez. Eso es vivir en el desierto. Dios le decía a Josué, mi voluntad no es que ustedes sigan viviendo en el desierto, que sigan cayendo una y otra vez, que sigan desmayando una y otra vez, sino mi voluntad es que ustedes entren definitivamente en la tierra prometida. Vamos a seguir leyendo, pero miren, acá está el mandamiento es, no temas ni desmayes. Cuando vos estás dispuesto a esforzarte, dispuesto a trabajar duro por tu bendición, cuando estás dispuesto a mantenerte firme en el Señor y fuerte en el Señor, Dios te da una promesa también. Mirá, dice, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. No vas a necesitar depender de nadie. No vas a necesitar que la gente haga nada por vos, porque Jehová promete estar con vos todos los días a donde quiera que vos estés. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Versículo 10 dice, y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasen por medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Y es interesante que Josué ya estaba con el corazón explotando de emoción, confiando en las promesas que Dios les había dado. Y ahora le manda al pueblo que se prepare. ¿Y de qué manera se tenían que preparar? Dice, preparen comida suficiente, porque dentro de 3 días vamos a entrar a la tierra prometida. ¿Sabes qué es esto? Hay momentos en que Dios te va a dar una palabra profética, una palabra de fe. Hay momentos que vos vas a estar buscando la dirección de Dios y Dios te va a hablar. Dios te va a hablar a través de su palabra, Dios te va a hablar a través de una prédica, Dios te va a hablar a través de un hermano, Dios te va a hablar a través de una circunstancia, pero Dios te va a hablar. Y cuando Dios te dé una palabra y te dé una esperanza de tomar y poseer algo que Él te ha prometido, Él también te va a decir, prepárate. Los israelitas tuvieron que preparar alimento suficiente. Mira, cuando vos vas a entrar a una tierra,
Cuando vos estás preparado para entrar en una gran bendición en tu vida, tenés que tener alimento suficiente en tu corazón. ¿Qué quiero decir con esto? Porque cuando estamos frente a una gran bendición en nuestra vida, también vienen los gigantes, también vienen los guerreros, las guerras, las dificultades. Pero cuando tu corazón está bien alimentado, cuando tu mente está bien preparada en la palabra del Señor, y quiero decirte que algunos dicen, pero ¿por qué me tengo que congregar todas las semanas? Porque cuando nos congregamos, cuando leemos la palabra del Señor, cuando estudiamos la Biblia, cuando oramos cada día, nuestro corazón se llena de alimento espiritual. Y cuando viene la batalla, cuando vienen las dificultades, aquellas cosas que nos quieren hacer desmayar, nosotros podemos estar firmes, porque el alimento que tenemos adentro te mantiene sostenido. A veces pensamos que buscar a Dios es en el momento en que estoy mal, y es todo lo contrario. Yo tengo que buscar a Dios en los buenos momentos. Yo tengo que buscar a Dios en todo momento, porque cuando estoy buscándolo a Dios me estoy llenando de alimento que me va a sostener para los momentos difíciles. Me va a sostener para los momentos cuando venga el invierno, cuando vengan los días duros. Tener alimento en tu vida espiritual. Ahora, vamos a meternos un poquito más en la palabra que hemos leído. Dios le puso punto final a la vida en el desierto. Dios no quería, y no era su voluntad, que el pueblo de Dios viviera atado a un desierto, que viviera errante, moviéndose de un lugar para otro, sin vida, sin bendición, sin maneras de producir, sin poder asentarse en un lugar. Mire, yo miraba un mapa del antiguo Israel y de todas las zonas bíblicas, y veía todo el camino que hicieron los israelitas desde Egipto hasta la tierra prometida. Y cuando uno mira eso, está bien que en aquella época no había mapas como hay hoy, ¿no? Pero cuando uno mira todo eso, ese recorrido tortuoso que hicieron, porque estuvieron 40 años dando vueltas. No es que tardaron unos meses, años. De hecho, toda una generación murió allí en el desierto. Y cuando uno mira eso, a veces uno dice, ¿por qué no hicieron un atajo y llegaron más rápido a la tierra prometida? ¿Saben cómo se llama eso? Andar errantes en el desierto. Ahora, Dios le puso punto final a la vida en el desierto, porque es mucho mejor vivir con una herencia propia, con una tierra propia, que andar vagando de lugar en lugar. Eso es lo que le estaba pasando en el desierto. Decí conmigo, es mucho mejor tener herencia propia que andar vagando. Eso le pasaba a los israelitas. Andaban poniendo carpita por acá, por allá, por el otro lado. Vivían errantes. No tenían firmeza. Y presten atención a esto. Vamos a leer Génesis, capítulo 4, versículos 13 y 14. Y vamos a ver algo interesante acerca de Caín. Caín, uno de los hijos de Adán y Eva. Y vamos a notar allí algo interesante. Presten atención a este versículo. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé. Y seré errante y extranjero en la tierra. Quiero que prestes atención a este versículo. Este fragmento. Y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Aún por misericordia Dios después le da una promesa a Caín, le dice, nadie te va a matar. Pero sin embargo, Caín estuvo errante en la tierra, anduvo vagando en la tierra todo el tiempo, sin herencia, sin bendición. Decí junto conmigo, renuncio al espíritu de Caín, de andar errante, sin propósito en mi vida. Este es el espíritu de Caín que también estaba en los israelitas. Vivían mal, la pasaban mal, se murmuraban de todo, quejaban de todo, vivían tan mal y sin embargo, aún así, seguían viviendo errantes, sin destino, sin propósito. A veces veo muchachos y chicas jóvenes que cuando uno les pregunta acerca de su vida, de sus deseos, sus sueños,
No tienen ni idea. No tienen futuro. O a veces hay adultos que uno les pregunta, ¿no? 25, 30 años. ¿Qué piensas hacer de tu vida? Y no sé, estoy viendo. Sin propósito. Jóvenes que viven dependiendo siempre de los demás, que viven dependiendo de los padres, que viven dependiendo de las cosas que otros les dan. Y no falta aquel muchachón de 20 años, ¿no? Que está en casa, está en la cama. ¡Oh! ¡Alcanzame! Sin propósito, sin sentido para vivir. Son gente que nunca se afirma en ningún lado. La gente que vive errante en el desierto son esas personas que nunca se afirman en nada, que no se afirman en ningún trabajo. Van cambiando todo el tiempo. O anda cada vez que lo encontré le decís, che, ¿qué tal el trabajo que conseguís? No, ya cambié. Nunca se afirman en ningún lado. Se pelean con todos los empleadores, se pelean con los compañeros de trabajo, van de acá para allá. No se afirman en ninguna iglesia. Van de iglesia en iglesia, ping, ping, ping. Esta no me gusta porque no sé qué cosa, la otra no me gusta no sé por qué otra cosa, esta otra no me gusta por... Y no se afirman nunca. No encuentran solidez en ningún lado. Son personas que tampoco se afirman en la familia. Son las personas que todo el tiempo están amenazando a su esposo o su esposa. Si vos haces esto, yo me separo, me voy. No tienen firmeza. No tienen capacidad de enraizar, de echar raíces. Decí conmigo, porque cuando echo raíces, puedo dar fruto. Puedo producir, puedo crecer. Pero, ¿quién puede crecer si anda saltando de trabajo en trabajo? Si nada le gusta, si nada le cae bien. No tienen firmeza, andan errantes en el desierto. Pero mi hermano, hay algo muy verdadero que nos pasa a todos. Decilo conmigo, los años pasan. Míralo seriamente a tu hermano ahí y decirle, por eso tenés que echar raíces de una vez por todas. Te tenés que afirmar. Tenés que tomar decisiones en tu vida. No puedes andar como un conejo saltando de lado en lado. Tenés que echar raíces para poder crecer. ¿Habrá dificultades? Claro que sí. Dios les dijo que le iba a dar la tierra prometida, pero no les prometió que no habría problemas. Habría enemigos del otro lado del Jordán. Porque si una de las dificultades para cruzar el Jordán no era el río en sí, porque no era tan difícil de cruzarlo. El problema es que del otro lado del Jordán, para llegar a la tierra prometida, había muchos enemigos. Había muchos problemas que sortear. Pero a veces tenemos el espíritu de Caín y andamos errantes de un lado hacia el otro. Nunca nos podemos afirmar. Decí conmigo, es mejor tener mi propia tierra y echar raíces. Dios le puso final a la vida en el desierto, porque es mejor tener nuestra propia quinta, nuestro propio huerto, que andar esperando en el desierto que alguien te dé un milagro. Dios los sacaba del desierto porque ya no quería que el pueblo de Israel vivieran de un maná, que vivieran de pequeños milagros de tanto en tanto. Dios quería que ellos tuvieran su propia tierra, su propia quinta, que pudieran sembrar, que pudieran nuevamente tener la producción propia, que pudieran ver la bendición de Dios en todo lo que ellos hacían. Gloria a Dios. ¿Saben una cosa? Que en el hebreo la palabra trabajar tiene el mismo concepto que la palabra adorar. Adorar y trabajar en hebreo es casi lo mismo. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que cuando Dios te da una tierra prometida, tenés que aplicarle fuerza. Por eso Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé muy valiente. Cuando uno quiere emprender algo, a veces tiene que ser valiente, tiene que golpear puertas. Tiene que levantarse a la mañana temprano, hacer una oración y decir, Señor, en tu nombre hoy vos me vas a abrir una puerta. Y hay que ser valiente para eso. Pero también hay que aplicarle un poco de fuerza a la cosa. Señor, estoy acá en la cama calentito, Dios, mándame el trabajo, mándame el trabajo. Y Dios te dice, ponele fuerza a la cosa.
Esfuérzate, salí, abrí puertas, hacé contactos, usá los talentos que Dios te dio, usá las capacidades que Dios te dio, porque el trabajo es también adoración. Cada vez que vos te levantás a la mañana temprano y decís, ay, qué frío que hace, cómo me cuesta levantarme. Y realmente nos cuesta, a mí me cuesta a la mañana, a veces en invierno, levantarme a las 6 de la mañana para salir a trabajar. Pero ¿saben una cosa? Cuando voy camino al trabajo, le digo, gracias Señor por el trabajo que me diste. Gracias Señor, porque cuando estás trabajando, mi hermano, mira, cuando vos estás trabajando en el trabajo que estés haciendo, que sea digno, ¿no?, delante del Señor, estás adorándolo al Señor y el Señor te mira y dice, acá está mi hijo, acá está mi hija, bien trabajador, bien industrioso, bien productivo. Aleluya. Porque agradamos al Señor de esa manera. Y cuando Él te da una quinta propia, cuando Él te da algo propio para crecer, Dios va a hacer que prospere. Hay muchos que trabajamos en relación de dependencia, pero hay muchos que tienen emprendimientos propios. Y yo quiero soltar esa palabra porque Dios nos ha puesto esa palabra para todos estos domingos, que viene una fuerte unción para que seas dueño de tu propio negocio, para que seas dueño de tu propio emprendimiento, y ese emprendimiento que lo hagas con valentía y con esfuerzo, porque Dios va a bendecirte en grande, en el nombre de Jesús. Aleluya. Josué fue llamado a esforzarse en dos cosas. En primer lugar, Dios le dice a Josué en el versículo 6 que él tendría que repartir la tierra a todos los israelitas. Dios le hablaba a Josué de tener un corazón generoso. Querido hermano, cuando Dios nos prospera y nos bendice, no es para que acumulemos. Dios nos bendice para bendecir. Dios nos bendice para dar. Mire, por eso nos ha enseñado a diezmar. Yo sé que a nadie le gusta hacerlo, porque no está en nuestra esencia ser generoso, el dar. Pero Dios le había enseñado a Josué y le dijo, tenés que repartir la tierra sobre los israelitas. Le estaba enseñando a dar, a ser generoso, a repartir. Y cuando nosotros ofrendamos, cuando nosotros damos, no solamente dinero, cuando damos nuestro tiempo también para servir al Señor, cuando damos nuestro tiempo para ayudar a otros, es también una ofrenda que le hacemos al Señor, y el Señor nos enseña a ser generosos porque es el medio para ser bendecidos. Entonces, en primer lugar, Dios le dice, tenés que aprender a repartir la tierra. En segundo lugar, versículo 7, Dios le dice, tenés que esforzarte en guardar la palabra. Guardar la palabra significa no solamente escuchar. Santiago dice que hay muchos que son oidores olvidadizos. Gente que escucha el consejo de Dios, que escucha la palabra de Dios y se duerme. Es decir, se olvida. No la guarda, no la pone en práctica. Guardar la palabra significa ponerla por obra. Cada mañana cuando vos te levantás y lees la palabra de Dios, un versículo en tu celular, en la Biblia, donde quieras, pero cuando lees la palabra de Dios, Dios te habla al corazón, decís, Señor, sí, amén, esta palabra la voy a poner en práctica. Hoy voy a ver cómo esta palabra se va a hacer viva en mi vida. Porque cuando pones en práctica la palabra de Dios, se activa la bendición de Dios sobre tu vida. Decí conmigo, porque la palabra funciona. Lo que Dios dice funciona. Entonces Dios le dice a Josué, tenés que esforzarte también en guardar mi palabra, en hacer mi voluntad. Cuando vos haces la voluntad del Señor, todo lo que vos hagas, dice la palabra, va a prosperar, va a crecer. Es inevitable. En tercer lugar, quiero que veas que Dios le puso punto final a la vida en el desierto porque quería que los israelitas aprendieran a asumir responsabilidad. Que dejaran de ser un pueblo irresponsable. Porque es fácil vivir bajo el ala de otro, que otro te sostenga, que otro te dé, que otro te bendiga, que otro haga esto, que haga otro. Siempre dependiendo de los demás. Pero Dios dijo, basta, se acabó.
Ustedes viven en el desierto de esta manera porque están dependiendo todo el tiempo de un milagro. Pero yo quiero que vivan una bendición diaria. Quiero que vivan una bendición basada en la responsabilidad. Hay mucha gente que no ha crecido nunca espiritualmente, porque siempre han vivido dependiendo de la oración de otro. Yo siempre cuento que si hay algo que a mí me ha bendecido mucho para afirmarme en la fe, es que en 33 años de creyente que tengo, jamás un pastor me visitó en mi casa, jamás. Ni un pastor, ni ningún hermano, ni nadie. No sé si es que no se estilaba antes, no sé, pero la verdad es esa. Jamás nadie me llamó por teléfono a mi casa en 33 años para decirme, tenés que venir a la iglesia, hermano, dale, venite, que te vas a perder las bendiciones, venite. Viste que a veces hacemos eso nosotros. Jamás. Y si le doy gracias a Dios, es por eso, porque eso me enseñó a poder depender solo del Señor. Y acá me tiene paradito, firme en el Señor, porque aprendí a depender de Él. A estar firme en las promesas del Señor, porque no debemos depender de la gente, no debes depender de un líder, no debes depender de los pastores, no debes depender de la gente de Dios, tenés que depender del Señor, tenés que depender de su fuerza, tenés que depender de su palabra, porque Él es el que abre el camino, Él es el que te bendice en el camino. Y eso es asumir responsabilidad. El pueblo de Israel en el desierto fue un pueblo totalmente irresponsable. Nada les costaba. Siempre nosotros tenemos un pensamiento, yo tengo un pensamiento, que hay cosas que cuando no tienen costo, muchas veces no las valoramos. ¿Es así o no? Hay cosas que cuando salen gratis, a veces no le damos el valor que tienen, pero cuando las pagamos, ahí las valoramos, ¿no? Y a los israelitas les pasaba esto, eran totalmente irresponsables, porque Dios los bendecía gratuitamente todos los días, aunque a veces no se lo merecían. Pero ¿qué sucedía? Se quejaban todo el tiempo. Murmuraban de todo el mundo, especialmente de los líderes que lo guiaban. Y miren lo que recoge el libro de Judas en el Nuevo Testamento. En el capítulo único de Judas, vamos a leer algunos versículos. Y allí habla de cómo es la persona que es irresponsable en relación a su vida espiritual. Vas a encontrarte con mucha gente así, que al no depender del Señor, depender de la gente, tienen esta actitud que vamos a leer ahora. ¿Podemos tener ese versículo? ¿Sí? En el libro de Judas, vamos a leer varios versículos allí. Judas 3, ¿lo tenemos? Ahí está. El 11 y el 12 vamos a leer. Dice, ay de los que siguieron el camino de Caín, o sea, andar errantes, ¿no?, por el desierto. Por ganar dinero se entregaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Versículo 12. ¿Lo tenemos? Y estos individuos, recién hablaba de Coré, ¿no? La rebelión de Coré fue un grupo de gente que se rebeló contra Moisés, contra el líder, murmurando y quejándose de todo. Y después Dios los exterminó a todos. Pero miren lo que pasó. Versículo 12. Y estos individuos son un peligro oculto. Sin ningún respeto convierten en parrandas las fiestas de amor fraternal que ustedes celebran. Buscan solo su propio provecho. Son nubes sin agua llevadas por el viento. Son árboles que no dan fruto cuando debieran darlo y están doblemente muertos, arrancados de raíz. Qué palabra fuerte, ¿no? Pero así eran los israelitas. Cayeron en el error de Caín, murmuradores, quejosos, problemáticos, generadores de conflictos. ¿Conoces a gente que cuando llega está todo en calma, pero cuando llega esa persona empieza un conflicto, empieza un problema? Personas que viven una vida irresponsable porque no se hacen cargo de su propia vida, porque no pueden crecer, porque siempre dependen de la opinión de otros. Es interesante que aquí Judas dice que en las comidas de amor, cada vez que se celebraba la cena del Señor en la iglesia del primer siglo, generalmente los creyentes se reunían para comer, también hacían una comida que llamaba ágape, una comida de amor, que era para compartir, para ser generosos. Pero aparecían muchas de estas personas irresponsables.
De estas personas que buscan sacarle provecho siempre a alguien. ¿Conoce gente así? Que siempre está viendo a ver a quién le puedo sacar algo, a quién le voy a pedir algo, quién me puede dar alguna ayudita por acá. Y son esas personas que te dicen, ay, estoy hermano así, estoy con un problema. Y entonces alguien te pregunta, ¿qué te pasa? Y no, porque me está faltando tanto dinero para pagar algo, siempre tirándotela con la doble, ¿no? Estoy necesitando alguna cosa, que alguien me ayude con esto. Una actitud irresponsable del corazón. Decirle a tu hermano, por favor, nunca siembres en mala tierra. Es decir, a todos nos puede pasar que tengamos una necesidad en algún momento, por supuesto. Pero hay personas que son irresponsables con su dinero, con su vida, con lo que tienen y no lo saben administrar. Entonces, mala tierra. Todo lo que siembres no va a crecer. Ahora, el pueblo de Israel era tan irresponsable que no tenía nada que darle a Dios, porque todo lo recibían de arriba, todo lo recibían gratis, sin dar nada a nadie. No eran para nada generosos, pero tampoco eran agradecidos. Decí conmigo, tengo que ser agradecido con el Señor. Miren, siempre que alguien me ha bendecido, aunque pasen años, yo siempre se lo agradezco. ¿Qué bendición que es eso? Ser agradecidos. Pero ¿qué significa ser responsable? Miren, es muy interesante el origen de esta palabra, porque la palabra responsabilidad significa, o viene del latín, que es responder con habilidad. Habilidad es habilidad, responder con habilidad, o tener la habilidad de poder dar una respuesta. Eso significa ser responsable. Tener la habilidad, la capacidad de poder dar una respuesta, de poder devolver algo que prometí, de poder cumplir con una promesa que yo hice. El libro de Eclesiastés dice, nunca hagas un voto a la ligera, o sea, una promesa a la ligera, si no la vas a cumplir. Y Dios hoy nos dice, tenés que ser responsable con tu vida. Si vas a entrar a las bendiciones de Dios, si vas a salir del desierto, tenés que dejar de vivir de manera irresponsable, esperando que todos los demás hagan por vos, echándole la culpa a otros. Los israelitas le echaban la culpa todo el tiempo a Moisés. Decí conmigo, me voy a hacer cargo de mi propia vida. No le eches la culpa de lo que te pasa a nadie más. Ser responsable significa poder decirle al Señor, Señor, lo que vos me diste, lo voy a multiplicar. ¿Saben una cosa? Que ser responsable significa poder darle a Dios lo que Él espera de nosotros. En Mateo 25 habla de la parábola de los talentos. Cuando Dios te da un talento, Dios te da una capacidad, Dios te da una habilidad, no te la da para que te la guardes. No te la da para que digas, ay, ahora yo estoy mal, así que ahora yo mis dones no los voy a usar. Los voy a usar algún día. Y Dios te dice, sé responsable con lo que yo te di. Y ser responsable, también otro significado bíblico de la palabra responsabilidad, es devolverle a Dios lo que Él nos dio de manera multiplicada. Es decir, si Dios te dio dones, si Dios te dio semillas para sembrar, si Dios te dio cosas para que hagas, se lo tenés que devolver a Dios multiplicado. Si Dios te dio semillas, le tenés que devolver un bosque. Decirle a tu hermano, si Dios te dio semillas, devolverle un bosque al Señor. ¿Qué quiero decir con esto? Que los talentos que Dios te dio, cuando vos te haces responsable de tu vida, decís, esto que Dios me dio, este don que Dios me dio, esta capacidad que Dios me dio a mí, la voy a usar y la voy a explotar, la voy a hacer crecer, porque Dios me la dio para la gloria de su nombre. Lo que Dios te dio, multiplícalo. Dios te dio don para orar por los enfermos. ¿Cuánto hace que no ora por un enfermo? Dios te dio dones para consolar el corazón de los afligidos. ¿A cuántos le has prestado el oído? Pero no para chumerío, sino para escuchar un problema.
y poder orar. Dios te dio dones de servir a los demás. ¿Estás haciéndolo? Lo que Dios te dio a vos, las capacidades que Dios te dio, solamente la dejaste el día que venís el domingo y te sentás un ratito y decís, acá está mi don, ting, ting, guardadito acá. ¿O lo estás haciendo crecer? Ser responsable para entrar a la tierra prometida significa que lo que Dios te dé lo hagas crecer. Dios no te va a dar herencia, no te va a dar una tierra para que la tengas muerta. Dios no te va a dar bendiciones para que las tengas encerradas, para que las tengas ahí muertas sin producir. Lo que Dios te da es para hacerlo crecer. Es para producir en abundancia. Si Dios te da un negocio, hacelo crecer. Que tenga fruto. Ponele todo tu esfuerzo, toda tu valentía, multiplicalo. Ser responsable es también hacer que nuestro talento sea cada vez mejor. Decí conmigo, hacer crecer mis dones es tener excelencia. Todo lo que hagas para el Señor, hacelo con excelencia. Eso es responsabilidad. El irresponsable es aquel que dice, total, yo canto feo, canto mal, pero lo hago para Dios, total es para Dios. No, hacelo con excelencia. Ay, me tocó limpiar la iglesia hoy, bueno, lo hago así nomás, total es para el Señor. No, hacelo excelente. Porque cuando haces las cosas con excelencia, aunque los demás no te vean, Dios sí te está viendo. Y Dios sí premia la bendición de tener un don que está creciendo, un talento que está siendo hecho con excelencia. Míralo serio a tu hermano y decirle, todo lo que hagas, hacelo con excelencia para el Señor. ¿Y qué significa hacerlo con excelencia? Es hacerlo lo mejor de lo mejor. Es ser proactivo, hacer un poquito más de lo que me dijeron que haga. Aleluya. Decí conmigo, de lo que tenga que hacer, siempre voy a hacer un poquito más. Eso es excelencia. Con calidad. Aunque te lleve un poquito más de tiempo, hacelo bien. Cuando estés en tu trabajo y Dios te bendiga con un buen trabajo, lo que tengas que hacer, hacelo con calidad. Ponele toda la fuerza, porque Dios te va a honrar. Hay personas que están en el trabajo y están con el reloj. Están esperando la hora para irse. Lo que tengas que hacer, hacerlo con excelencia, como para el Señor. Mira, el espíritu de responsabilidad tiene un premio. Cuando vos sos una persona responsable y haces las cosas con excelencia y usás el don que Dios te ha dado y no lo ocultás, el Señor promete bendecirte. Vamos a leer 2 de Crónicas, capítulo 16, versículo 9. 2 de Crónicas, capítulo 16, versículo 9. Miren lo que dice la palabra del Señor. ¿Lo tenemos? En la versión NBI dice, el Señor recorre con su mirada toda la tierra. ¿Qué hace el Señor con su mirada? Recorre toda la tierra. Y está listo, decilo conmigo, y está listo, decilo fuerte, está listo para ayudar a quienes le son fieles. ¿Me escuchaste bien? Y luego dice, pero ahora en adelante tendrás guerras, pues actuaste como un necio. Cuando uno vive una vida irresponsable, una vida de necedad, que se deja llevar por los vientos, que se deja llevar de acá para allá, vive rodeado de desierto todo el tiempo, Dios le dice, tendrás guerras permanentes. ¿No habrá paz? Pero mira lo que dice, cuando Dios mira la tierra, recorre la tierra con su mirada y ve a sus hijos que están trabajando, que están creciendo, que están cultivando su tierra, que la están haciendo crecer, que le están sacando fruto a los dones, Dios lo mira y le dice, a este lo voy a cuidar, a este lo voy a ayudar, a esta lo voy a bendecir. ¡Aleluya!
Y cuando Dios te ve y te ve trabajando, a veces te ve cansado porque venís con mucha responsabilidad, pero la responsabilidad trae unción. Decí conmigo, la responsabilidad trae unción. Cuando vos te comprometés con tu sueño y con todo lo que Dios te encomendó en tu vida, Dios te mira desde lo alto y está dispuesto para ayudarte. Porque estás haciendo crecer la tierra que Él te dio. Él no te va a sacar del desierto y te va a dar algo mejor para que lo descuides. Él no te va a sacar del desierto y darte una mejor tierra para que vivas cómodo y te olvides de la bendición del Señor y lo dejes secar nuevamente. La condición para que todo lo que Él te dé crezca y prospere es que vos te esfuerces y seas valiente. Que lo hagas con esfuerzo, con todo el corazón. Aleluya. La unción de Dios va a fluir sobre tu vida y va a permanecer en tu corazón cuando estás dispuesto a ser responsable con lo que Dios te dio. Lo que Dios ponga en tus manos, hacelo crecer. Hacelo crecer. Dios te dio un negocio, hacelo crecer. Dios te dio un emprendimiento, hacelo crecer. Dios te dio un ministerio, hacelo crecer. Dios te dio un don, hacelo crecer. Si lo dejas secar, Dios te lo va a sacar. Lo que Dios te dé, hacelo crecer. El pueblo de Israel vivió toda su jornada en el desierto con irresponsabilidad. Se quejaban de la autoridad, hablaban de lo que no tenían que hablar, no rendían cuentas a nadie, no tomaban conciencia de la voluntad de Dios sobre sus vidas. Yo quisiera que en esta mañana le puedas decir al Señor: Señor, yo quiero salir del desierto realmente. Yo no quiero seguir dando vueltas. Vos le pusiste punto final al desierto porque querías que los israelitas realmente tuvieran una tierra propia, una herencia propia. De dejar de depender de otros, de dejar de depender que los demás te ayuden. Eso es un espíritu de miseria. Deja que Dios ahora, puede ser que alguien te ayude, a todos necesitamos una ayuda de vez en cuando, pero estoy hablando de vivir una vida de miseria, de falta de crecimiento. Dios te está invitando a que cruces el Jordán, aunque tengas que batallar, aunque tengas que enfrentarte con enemigos, pero que definitivamente puedas tener tu propia tierra, que puedas tener lo que realmente te pertenece, que vuelvas a disfrutar la vida nuevamente. Y Dios ha prometido que esto va a ser así. Solamente te pide que seas valiente y que te esfuerces y que te afirmes, que eches raíces y diga: acá voy a echar fruto, voy a crecer, voy a avanzar en el nombre del Señor. Cerrá tus ojos un momento. Allí también en tu casa, cerrá tus ojos. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra nos ha quedado como ejemplo, Señor, para que aprendamos a vivir una vida cristiana de fe. Señor, vos has decidido ponerle punto final a nuestros desiertos, porque tu voluntad no es el desierto. Tu voluntad no es vivir una vida seca, una vida sin gozo, sin alegría, una vida, Señor, que no vale la pena vivirla. Esa no es tu voluntad, Señor. Tu voluntad es que crucemos el Jordán, que nos esforcemos para entrar a la tierra donde fluye la leche y la miel, donde hay que trabajar, donde hay que poner esfuerzo, donde hay que hacer cosas, donde hay que moverse, donde hay que tocar puertas, donde hay que ir adelante, aunque sabemos que todo eso es real. Pero contamos con tu promesa de que todo lo que hagamos en tu nombre va a prosperar. Ora conmigo esta oración. Padre Celestial, renuncio al espíritu de Caín. No quiero vivir más errante, yendo de un lugar a otro, sin tener un destino fijo, sin tener propósito para vivir. Renuncio a esto, Señor. Renuncio a toda sequedad en mi vida, a vivir una vida sin fruto, sin producción, sin crecimiento. Renuncio a esto en el nombre de Jesús. Padre, y hoy me determino en el corazón
de tener el mismo corazón que Josué. Cruzar el Jordán y creer en tus promesas. De que si me esfuerzo y no desmayo, si pongo raíces firmes, Señor, tu bendición será segura en mi vida. Y todo lo que yo haga va a prosperar y va a crecer en el nombre de Jesús. Perdóname, Señor, si no he usado mis dones y talentos. Perdóname, Dios, si he sido egoísta al guardar lo que me diste y no usar los dones y talentos que me diste para edificar a la iglesia. Me arrepiento, Señor, de esto. Quiero ser responsable, Señor, con lo que me has dado y quiero hacerlo crecer. Señor, aviva el don que pusiste en mí, Señor. Aviva los talentos que pusiste en mí para que puedan crecer nuevamente y pueda bendecir a la gente de tu reino y pueda crecer también en todas las cosas junto a mi familia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Que tu bendición esté sobre mi vida y no se aparte nunca de mí. En el nombre de Jesús. Amén. Dale la mano a un hermano allí, por favor. Y bendecirlo de esta manera. Decirle: Señor, yo bendigo a este hermano o a esta hermana, para que al cruzar el Jordán en búsqueda de una nueva tierra pueda ser responsable, pueda crecer, pueda multiplicar todo lo que vos pusiste en sus manos. Y cada vez que lo mires desde el cielo, puedas ayudarlo a crecer en todas las cosas. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Gracias, Señor. Aleluya. Señor, muchas gracias te damos en esta mañana por lo que hiciste en nosotros y por lo que vas a seguir haciendo. Todos nosotros nos hemos esforzado y salimos de nuestra casa, tal vez un día de descanso, el único de la semana, y nos hemos levantado para venir a encontrarnos con tu pueblo, con tu iglesia. Te pido, Señor, que vos honres a los que te honran y que esta palabra sea sellada en el corazón de tal manera que este mes que está terminando, el mes de mayo, y el comienzo del mes de junio, sea un mes donde podamos empezar a visualizar, ver cómo las oportunidades comienzan a darse. Señor, por la fe profetizamos que en este mes de mayo nos vamos a preparar, vamos a acopiar alimento espiritual, como hicieron los israelitas antes de cruzar el Jordán, para que el mes de junio sea un mes donde empiecen a venir grandes oportunidades. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Aquí tu pueblo lo necesita. En el nombre de Jesús. Emprendimientos nuevos que serán bendecidos a granel. Cambia tu corazón. Salí de tu desierto mental para entrar en la dimensión de la abundancia del Señor en la tierra prometida. En el nombre de Jesús. Anímate. Sé valiente. Y Dios va a hacer su parte. En el nombre de Jesús. Amén.